nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Amén. Hay un capítulo acá que es muy importante en el libro de Nehemías. Nehemías, y es el capítulo 4. No voy a dar del inicio, pero es el capítulo 4 de Nehemías. Y vamos a leer esta mañana los dos versículos. Les voy a invitar que me acompañen a leer este pasaje, estos dos versículos. Yo tengo la versión Reina Valera, no sé qué versión tienes tú, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, te voy a pedir que me acompañes aquí en la pantalla para que todos leamos juntos la misma porción bíblica, pero que también llenemos este ambiente con la poderosa palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así en el capítulo 4, 6, versos 6 y 7 de Nehemías, al conteo de 3. 1, 2, 3. Todos juntos. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, usted puede ver nuestro corazón, nuestro deseo que es servirle. Usted puede ver, Señor, que en medio de la adversidad nos unimos con un solo propósito que no es el nuestro, sino el suyo. Y lo hacemos nuestro cuando le creemos a usted. Vemos, Padre bendito, en esta lectura cómo ellos están tratando de hacer algo, pero vemos también las fuerzas del enemigo resistiendo. Yo sé que aquí hay personas, yo sé que aquí hay gente, yo sé que hay un pueblo suyo, Señor, que quiere hacerlo mejor, que quiere servirlo mejor, que quiere estar bien con usted. Pero tenemos luchas con el enemigo y otras fuerzas que nos están queriendo detener. Pero si usted es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede detener su obra. Y el que quiera detener su obra se va a encontrar peleando con usted. Y va a perder. Porque todos los que se ponen en contra suya son perdedores. Pero todos los que estamos en su equipo, todos los que pertenecemos a su reino, somos más que vencedores. Por eso esta mañana le doy gracias, Señor, por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. En esa pequeña porción, los que les gusta leer la Biblia y son bien rápidos para leerla, ¿cuántos enemigos encontraron ahí? Amén. Si lo digo con esta mano perdemos, mejor digo con esta. Sí. ¿Qué voy a decir? Si le digo levanto aquí, voy a decir 4.5. No, aquí. Mejor digo aquí, mejor son 5 los enemigos. Hermanos, se dio cuenta. El mensaje de hoy se llama reparando los portillos. Reparando los portillos. Para empezar, dice usted, ¿qué es un portillo? No estoy hablando de allá del restaurante Portillos. Estoy hablando de portillos. Algunos de ustedes pues son jóvenes y son nacidos en la ciudad o en otras así, ¿verdad? Pero quizás no conocen esta palabra, portillo. Pero bueno, yo que nací en el campo y otros que nacimos en el campo, sabemos lo que es un portillo. ¿Cuántos saben lo que es un portillo? Miren, 3, 4, bueno, y por lo menos hay 3, 4 que saben lo que es un portillo, ¿va? Los que tienen ganado, los que tienen propiedades, hacen un cerco, hacen una barda. Y cuando muchas veces hay animales que son un poquito dañinos, los cercos, que le llamamos cercos, rompen los cercos y se meten.
Entonces cuando rompen esa parte de ese cerco o de esa barda o de esa muralla, ese es un portillo. Alguien me va a decir, no, pues me hubiera dicho que era un hoyo, que era una, pues sí, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es un portillo. Según la Biblia, un portillo es una grieta, abertura o brecha en un muro que protegía una ciudad, representando vulnerabilidad ante ataques. Reparar el portillo simboliza interceder, reparar la brecha espiritual o moral entre Dios y el hombre y proteger contra la destrucción. Cuando te llevo ya a conocer lo que es un portillo, lo que deberías de hacer en tu vida personal, en tu vida espiritual es de vez en cuando darle una vuelta a tu propiedad. Cuando digo tu propiedad, estoy hablando de tu hogar, estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tus finanzas, estoy hablando de tu salud, estoy hablando de otras cosas que de alguna manera el enemigo ha abierto una brecha, un pequeño hueco, y por ahí se está introduciendo. Y tú no te das cuenta que cuando yo recuerdo que habían animales que eran bien dañinos y entonces les ponían una horquilla, un gancho o algo para que no se brincaran, porque había que proteger esas cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta, tú no sabes que si el enemigo ha abierto algunas ciertas fisuras en tu vida y de alguna manera ha estado metiendo. Como cuando tú tienes paz y de pronto llega alguien y tú tienes tu círculo espiritual bien hecho, bien regado, pero esa persona entró y de pronto ya te lleva una noticia que te sacó de acá. Prácticamente entonces abrió un portillo, abrió una entrada y quizás la primera vez únicamente solo entró a la orilla donde estaba la barda. Pero ya después, como fue comiendo, fue entrando y hasta que ya cuando menos acuerdas ya está allí, adentro de tu propiedad, adentro de lo que es. Entonces prácticamente nosotros nos damos cuenta que el Antiguo Testamento tiene mucha tipología de lo que iba a suceder en este tiempo. Entonces en aquel tiempo nosotros estamos viendo acá que era una ciudad, esa ciudad era fortificada. Vayamos nosotros al escenario perfecto. Nos damos cuenta nosotros que Jerusalén fue destruido el templo y también fueron destruidas las murallas, partes de las murallas y fueron destruidas. Fueron destruidas allá en el tiempo de Nabucodonosor. Y el papá de él, Nabuzaradán, y toda esta gente eran enemigos de Israel. Entonces ellos vinieron y lo que hicieron fue entrar a donde les dije, al templo. El enemigo, no creas tú que únicamente solo quiere enfermarte físicamente. El enemigo está más interesado en destruir tu mente, en tocar tu espíritu, en entrar hasta lo profundo de ti, pero lo va a hacer a través de una entradita. Que quizás tú abriste una puerta, quizás él rompió esa parte para entrar, pero ha estado así. Entonces es importante que tú puedas meditar y decir tú, ¿cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en esto otro? Oh, tengo que reparar este portillo porque por aquí se me está metiendo. Por aquí se me está yendo el dinero, por aquí se me está jugando esto. O por aquí me está entrando la enfermedad, por aquí me está entrando lo otro. Entonces cuando tú te das cuenta, tú lo miras allá físicamente, literalmente miras el portillo, miras esto. Pero cuando te estás hablando, en aquel tiempo estamos hablando que vivíamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Entonces van a haber espíritus de maldad que tú no los vas a poder ver, pero esos van a querer entrar. Y si es que no han entrado, si ya entraron, entonces lo que tienes que hacer es echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de maldad se va. Pero lo que estamos viendo aquí nosotros es lo que dice la palabra de Dios. Mira, aquí habían 5 enemigos. Y estos 5 enemigos eran archienemigos de Israel.
Imagínate que todavía hay gente del pueblo de Israel, hay gentes que desde hace 4000 años están luchando con el pueblo de Israel y todavía aún en la actualidad están luchando. En el tiempo que Nehemías se levantó, en el tiempo que Nehemías está trabajando, en ese tiempo ya habían pasado 152 años cuando había sido destruido, cuando habían sido destruidos los muros, cuando había sido destruido el templo. Ahí en ese tiempo fue Nabucodonosor el que entró. Pero en el tiempo que está hablando de Nehemías, ya era otro rey el que estaba. Imagínate que en ese tiempo ese rey de Nabucodonosor es lo que llamamos ahora Irak. Y decimos nosotros Babilonia. En ese tiempo era Babilonia y ahora es Irak. ¿Cómo han cambiado los nombres? Mesopotamia, pero ahora es Irak. Pero en ese tiempo cuando estaba Nehemías, él vino y no te voy a decir toda la historia de él, pero dice que cuando Nehemías estaba, él era el copero del rey, y dice que de pronto vinieron de Israel algunos y le trajeron las noticias y le dijeron, desde que este rey destruyó, desde ese tiempo le dijo, estamos viviendo en oprobio, estamos viviendo mal. Y entonces dice que Nehemías sintió dentro de él tristeza profunda y dijo, él es mi pueblo, es mi gente. Mis hermanos, Dios nos enseña el amor, nos enseña la gracia para que nos amemos los unos a los otros. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mundo nos enseña a nosotros a destruir a otros, que tú eres el mejor y te enseña el egoísmo, que para ti nada más y nada para allá y todas estas cosas. Pero Nehemías tenía dentro de él algo muy especial, y esto especial que tenía Nehemías es que él amaba a su pueblo. Y muchas veces nosotros decimos que amamos a nuestro pueblo, decimos que amamos a nuestra gente, pero en nuestras familias tenemos gentes que están viviendo una vida deplorable, están viviendo una vida miserable. No estoy diciendo en la economía, sino que quizás tienen lo mejor de las casas, lo mejor de los carros, lo mejor de tecnología, pero en su hogar no tienen paz, no tienen unidad. Y eso es lo que el mundo te enseña, eso es lo que el mundo te muestra. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios, miramos nosotros de que el enemigo se molesta cuando nosotros queremos edificar nuestra familia, cuando nosotros queremos trabajar en la obra, cuando nosotros queremos hacer lo mejor, entonces él se levanta. Miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 1. Cuando oyó Sanbalat, Nehemías 4:1, cuando oyó Sanbalat, el mismo que te mencioné hace rato, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Cuando estaba leyendo este versículo, pude sentir en carne propia cómo nosotros como iglesia venimos y estamos trabajando y estamos queriendo salir adelante, pero en realidad estamos siendo atacados. Y estamos siendo atacados por diferentes tipos de enemigos. Imagínate, tengo dos consuegros que uno estuvo el año pasado muy mal, ahora está mejor. Mi otro consuegro creo que todavía, no sé si todavía está en el hospital. Y pues es mi familia, son los padres de mis nueras, de mis hijas. Ahí está, y entonces de mi hijo, y entonces ¿cómo me siento? Pero también no solo eso, sino que estoy trabajando en la obra, estoy sirviendo en la obra, pero también veo a mis nietos enfermos, unos, y que no pudieron venir porque acá, y ¿cómo crees que me siento cuando estoy sirviendo a un Dios, cuando creo en Él y cuando veo estas cosas? Y digo, ok, ya sé por qué es. Porque el enemigo está enojado contra mí. Hermano, el enemigo no crea usted que solamente está enojado contra el pastor.
Está enojado contra todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Salvador. Porque miren las vidas que teníamos, quizás eran unas vidas destrozadas, quizás eran unas vidas en las que no valíamos nada. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros queremos reparar nuestras vidas. Nosotros queremos ser mejores. Qué buenamente lo perdiste, pero no sé si tú te quieres reparar, pero yo sí quiero reparar mi vida. Y yo te digo una cosa, yo fui afectado hace años y todavía los efectos de esos ataques y de esas cosas quedan en mi mente. Quizás me dijeron, tú nunca vas a poder hablar en público. Y por eso cuando me subo a veces siento como miedo, como pena hablar delante de ustedes. Pero el Señor me ha reparado esas cosas. Ya no me da el mismo miedo, ya no me da el mismo temor. Ahora lo que siento es compromiso de pararme y decir lo que Dios dice, porque si digo lo que yo voy a decir, entonces estaríamos muy mal. Mejor digo lo que Él dice, porque Él sí sabe cómo hablar. Él sí es perfecto, Él sí conoce tus necesidades. Pero cuando queremos hacer las cosas, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, cuando oyó el enemigo que ya casi le estábamos agarrando a su hijo, pero se levantó y dijo, no, mi hijo es de Dios y no te lo vas a llevar, enemigo. Entonces el enemigo se enojó porque dijo, y perdí lo que tenía ya casi para llevármelo. O lo que tú pienses. Yo no te voy a decir directamente en qué parte es que el enemigo te está atacando, pero tú lo sabes. Tú sabes que quieres reparar algo. Tú sabes que no quieres ser lo mismo. Tú sabes que no quieres caer en el mismo error. Tú sabes que no quieres cometer las mismas fallas. Y como no quieres cometer eso, entonces tú estás interesado en reparar esos portillos. Amén. Y como quieres reparar esos portillos, entonces dice aquí, Sanballat representa al enemigo. Que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. No solamente se enojó, sino que enfurecerse es, ¿qué hago contra esto? ¿Y ahora qué puedo hacer? Y no se enojó ni se enfureció nada más, sino que lo hizo, ¿cómo? Diga conmigo, en gran manera. En gran manera. Qué tremendo cuando entendemos esta palabra. Y dice, e hizo escarnio de los judíos. Escarnio es porque, te voy a decir algo. Hay gentes que se burlan de nosotros. Tú no vas a poder. No, tú no lo vas a hacer. Yo voy a ver cómo vas a fallar. Ese escarnio es una burla. Escarnio es algo como que te están diciendo, no eres capaz para hacerlo. Entonces dice que este hombre también tuvo escarnio de los judíos. En este caso, el enemigo tiene escarnio de los hijos de Dios. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos. Ahora, dice que cuando el enemigo llega, cuando el enemigo viene y entra, porque quizás no has orado, quizás no has ayunado, entonces en la casa, el templo está limpio, pero no tiene lleno de palabra, no tiene lleno de unción, no tiene nada. Entonces el enemigo regresa, pero no regresa solo, sino que regresa con otros espíritus más. Dice la Biblia, ahí está escrito. Y entonces dice que este es un espíritu, representa un espíritu de maldad, Sanballat. Y habló delante de sus hermanos. Y vino y ¿sabes lo que dijo? Se fue a buscar otros enemigos más para tu vida. Y además de que fue a buscar otros enemigos más, no le importó nada más solo traer a cualquier cosa, sino que trajo un ejército. Habló a un ejército, dice, y delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. ¿Estás viendo? Entonces, de lo que te estoy hablando es que la lucha es tremenda y la lucha va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero es allí cuando también, así como esa lucha va creciendo, así va creciendo tu fe, así va creciendo tu confianza, así va creciendo tu seguridad en Dios. Y como va creciendo esa relación, esa intimidad con Dios, entonces el enemigo va viendo que no puede contigo. Dice la palabra de Dios y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Pero la palabra de Dios me enseña a mí que dice, diga el débil, fuerte soy. Y ellos dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y ellos dijeron, no somos débiles, somos fuertes con Dios. Y ahora dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
Hermano, el enemigo no quiere que tú llegues a la iglesia y que levantes tus manos y que le digas, Señor, aquí estoy. Y si no, observe. Y si no, pregúntele a mi hermano Eladio cómo llega uno a la iglesia. ¿Verdad, hermano Eladio? Sí, sí, porque el hermano Eladio dice que usted llega a la iglesia primero así. Después. Amén. Él me dijo a mí. Y me dijo, pastor, si un día tiene la oportunidad, ahorita me dijo, pues no voy a predicar, pero cuando predique lo voy a decir, pero dígalo usted antes. Gracias, hermano. Mire, digamos las verdades de frente, no las mandemos a decir, pero digámoslas con amor. Cualquier persona que llegue aquí a la iglesia y no es convertido y no es hijo de Dios, ¿cómo va a llegar? Como dijo el hermano Eladio, así. Pero ya cuando va entrando en calor, cuando ya va sintiendo, cuando ya es parte de la obra, cuando ya va amando a Dios, ahí levanta sus manos. Observe, 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 pero no para criticar, sino que observe. Le estoy dando un tip como pastor y yo digo, este es nuevo aquí en la iglesia. Yo estaba pastoreando una iglesia hace unos como 10 años que tenía más de 1000 personas y yo podía observar y podía ver. Entonces quiere decir que ahora es más fácil. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. El enemigo no quiere que le cantes a Dios. El enemigo no quiere que le aplaudas a Dios. El enemigo no quiere que levantes tus manos. El enemigo no quiere que le adores. El enemigo quiere la adoración para él. Pero no es de él, es de Dios. Amén. La adoración es de Dios. Y dice aquí, ¿qué hacen estos débiles? Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Acabarán en un día. O sea, en un día van a componer sus vidas. En un día van a restaurarse. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Las promesas que Dios te hizo, las promesas que Dios te dio. El enemigo de alguna manera te quiere hacer ver que no existen y que no es realidad. Pero usted amárrese a la palabra de Dios, agárrese de las promesas de Dios. Y dice aquí el verso 3, y estaban junto a él. Aquí está el otro. Sí, aquí está el otro enemigo, Tobías. Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Imagínate. O sea, miraban como que lo que se estaba haciendo no era una cosa fuerte, no era una cosa sólida. Tanto era la burla de ellos que dijeron, oh, eso no sirve, eso está débil, eso va a fracasar, eso se va a caer, eso se va a destruir. Eso es lo que dice el enemigo. Pero yo digo, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque esta obra está en las manos de Dios. Y como esta obra de ellos era de Dios, entonces no importaba lo que ellos dijeran. Y dice el verso 4, oye, oh Dios, es allí cuando llegue el ataque del enemigo. Es allí cuando llegue el ataque del enemigo. ¿Cómo lo vas a confrontar? Hablaba mi esposa hace unos momentos. ¿Qué es lo que haces cuando llega? ¿Cómo lo confrontas? Aquí estamos viendo nosotros que había un líder. Ese líder estaba preparando a esa gente. Y ese líder estaba dirigiendo a esa gente. El año pasado me llevé prácticamente casi un año enseñando lo que era la oración. Porque yo sé que la oración tiene poder. Yo sé que Cristo Jesús se levantaba a todo tiempo y estaba orando. Yo sé que Pablo oraba. Yo sé que Nehemías tenía algo en particular, porque en el capítulo 1 de Nehemías nos habla a nosotros que cuando llegaron sus hermanos y él se sintió triste, lo que hizo él, ¿qué? Se arrodilló y clamó a Dios. Mi hermano, cuando se le están presentando las situaciones difíciles, cuando usted no sabe de dónde viene el enemigo, cuando no conoce el enemigo, no sabe de dónde vienen los ataques, entonces usted haga lo que hizo Nehemías en el verso 4 y oró. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Mira cómo nos miran como poca cosa, nos miran como que no valemos, nos miran como que no servimos. Y ahora dice, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.
Ojo, mucho ojo, tenga cuidado. Este versículo aplica exactamente para esa época. Ese versículo no aplica para este tiempo. Entonces, ¿por qué lo leemos? Lo leemos para conocer la diferencia de la ley y la diferencia de la gracia. Porque en este tiempo Cristo Jesús no me dijo que volviera mal por mal. No me dijo que ofendiera al enemigo, sino que dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. En otras palabras, cuando dice Cristo, dale de comer, en otras palabras, si es tu enemigo y tú le hablas de la palabra y se come la palabra, va a ser cambiado. Cuando tú le das de beber el poder de Dios, la unción de Dios, ese enemigo va a ser cambiado. Y Cristo Jesús nos enseñó entonces que no es con espadas, no es con ejército que vamos a destruir a nuestros enemigos, sino con su Santo Espíritu. Cuando miramos esas cosas, entonces les estoy mencionando esto para que conozcamos la diferencia. 5. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Son oraciones que están allá. Ese era para allí. Pero ahora Cristo Jesús dice, ama a tus enemigos. Ora por tus enemigos. Bendice a tus enemigos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 6 y verso 6. 4:6, el mismo que leímos al inicio todos juntos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando miramos nosotros lo mismo de la alabanza, también miramos allá en lo de afuera, ujieres, sonido y todo. Era uno el que andaba. Era uno el que estaba allá repartiendo, era uno. Pero como la persona que está allí es hija de Dios, es hijo de Dios, entonces abre la oportunidad. Oh, ¿quieres servir? Ven para acá, hermano. Si quieres servir, hazlo. Vamos a trabajar juntos. Empieza la unidad. Empieza la unidad. Y empiezan a servir y empiezan a trabajar. Y es lo que dice la palabra de Dios aquí. Que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero no creas tú, de pronto vas a encontrar uno por allí que te va a decir, ay no, ¿y para qué vienes tan temprano a la iglesia? ¿Lo has oído alguna vez? No sé. ¿Para qué vienes tanto a la iglesia? Oye, ¿y solo tú sirves? ¿Y por qué no puedes servir otro? ¿Y hasta el sábado tienes que ir? ¿Y tienes que estar en la mañana? Y entonces, ese no creas que te está apoyando. Ese te está agarrando de la sotana y te está jalando para atrás para que no avances. Así es. Y dice el verso 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Abdón, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La palabra conspiración es que dice que el enemigo está fraguando, el enemigo está haciendo artimañas, el enemigo está haciendo planes estratégicos en contra del pueblo de Dios. Si no lo sabías, tienes que saberlo. Pero lo está haciendo allá en secreto, en donde tú no lo miras, en donde tú no conoces, en donde tú no sabes. Él está trabajando. Por eso dice, escucha una palabra que dice allá en Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué significa? Y ninguna arma forjada que se levante en contra tuya prosperará. Ninguna arma forjada. Y lo voy a decir, ya lo dije 2 veces, lo voy a decir otra vez. Mira, forjar una arma hay una fragua. Una fragua en el tiempo, yo soy de los antiguos, era un horno. Ese horno venía y le echaban carbón y aquí le daban aire con algo. Entonces el fuego salía y el fuego se calentaba más de lo normal. Y entonces podías meter una barra, podías meter un pedazo de fierro y ese fierro tú le dabas una forma. Si querías una espada, si querías escopeta, lo que sea, ahí lo formabas en el fuego. Entonces, ¿dónde crees tú que están formando los ataques contra ti? En el fuego.
¿En cuál fuego, pastor? Pues donde están los demonios en el infierno, en la oficina de ellos. Allá están trabajando, porque ellos ya están allí. Digamos, no físicamente, pero sabe a dónde van. Pero ellos están trabajando, ellos están formando. Así estos estaban formando, dice aquí, que estaban formando armas, estaban formando ideas. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y cuando tú te das cuenta de las artimañas del enemigo, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Vuelve otra vez a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo, no te canses. Vuelve a orar a Dios. Vuelve a orar a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 9. Entonces, ¿qué hicieron? Oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Yo veo un ministerio de oración. Yo veo un ministerio de intercesión y oración en esta iglesia. Yo lo veo en el tiempo preciso. No vamos deprisa, tenemos tiempo para hacerlo, pero yo veo que cuando de pronto allá mi hermano Cuperto ahorita está mal, no lo veo aquí, porque está siendo atacado, porque es un hombre que sirve a Dios, es un hombre que es ejemplar en la obra de Dios, pero ahí lo vemos atacado. ¿Y qué estamos haciendo por él? Allá hablándole, hermano, vamos a orar y estamos orando por él. ¿Está viendo? Los ataques que tenemos y todas las cosas que están pasando, entonces nosotros estamos orando. Allá tengo una hermana ahorita que está en el hospital, que la acaban de operar. Allá fuimos a verla, allá estamos nosotros. En la iglesia, son mis hermanos, me duele verlos enfermos. Me duele no verlos aquí. Soy como un papá que cuando no veo un hijo, me siento y digo, ¿dónde estás, hijo? Entonces es lo mismo, pero son ataques del enemigo, son cosas que vienen. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oremos. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Allí es donde veo el equipo de oración orando. Allí lo veo. Y dice la palabra de Dios, el 10, y dijo Judá. Dijo Israel, dijo Judá, dijo el pueblo de Israel. Como cuando venimos nosotros y hay mucha gente que por eso no fueron llamados para estar dirigiendo, sino que fueron llamados para seguir a otros o para ayudar en otras cosas. Porque te imaginas, por ejemplo, que venga alguien y me dice, no, pastor, no veo que hay crecimiento acá, no veo que hay que acá, y mire que ahí somos poquitos, y mire que acá. Cálmese. No, pero que mire que no podemos. Cálmese. Sí, tenga paciencia, espere. Pero hay gentes que sí. Ay, pero es que ahora ya no podemos, mira que, y solo yo, y el otro ya no quiere, y aquel ya se fue, y ahora ¿cómo le hago? ¿Qué? Pero ¿está Dios contigo? Sí. Entonces, si está Dios contigo, tienes todo, hermano. Si tienes a Dios de tu lado, entonces estás en victoria. En el momento cuando no estés bajo el abrigo del Altísimo, ahí sí preocúpate. Y dice la palabra de Dios, y Judá dijo, las fuerzas de los acarreadores, de la gente que estaba trabajando, trayendo los materiales, haciendo esto y lo otro, se ha debilitado. Llega un momento de cansancio, es normal, llega un momento de fatiga, pero la Biblia me dice en Isaías que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Por eso es importante que conozcas la palabra, porque cuando vienen situaciones, tú vas a contestar conforme la palabra. Y dice aquí, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. O sea, el escombro es mucho, la maldad es mucha. Escombro, ¿sabe lo que es un escombro? Hermano, escombro es la suciedad. Suciedad, es un escombro, es todo el desperdicio de lo que ya no sirve, de lo que ya no vale. Entonces, es lo que estamos viendo aquí nosotros. Hay cosas que quizás no valen y que tenemos que limpiarlas, tenemos que arreglarlas. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esa palabra no debe de salir de tu boca y no puedo. Lo que tiene que salir es lo que aprendiste en Filipenses 4:13. No soy yo, no son mis fuerzas. Yo lo voy a poder porque es con Cristo, es en Cristo. ¿Está amén? Y dice aquí, y dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean.
¿Está viendo? 11, que se mantengan ciegos, que se mantengan sordos, que se mantengan. El enemigo quiere que ni oigas la palabra y ni que veas el poder de Dios, sino que mires tus debilidades, que mires tus problemas, que mires las circunstancias, que mires las enfermedades, que mires el problema, que mires aquello, que te concentres en el problema. Pero Dios quiere que te concentres a verlo a Él, porque en Él tenemos gracia, tenemos amor, tenemos misericordia, tenemos todo en Él. Pero el enemigo te quiere distraer llevándote para otra cosa. Y dice la palabra de Dios. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Porque el enemigo, dice la palabra de Dios en San Juan 10:10, que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengas vida. Y no cualquier vida, sino que una vida en abundancia. En abundancia. Entonces dice, y hagamos cesar la obra. Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? Destruir. Pero quiere hacer cesar la obra. ¿Cuál obra? La obra que tú tienes con Dios. La obra que estás trabajando en Dios. El enemigo muchas veces te va a poner gente de tu familia, lo que tienes más cerca, o aunque no lo tengas cerca, hasta por teléfono te va a decir cosas. No, es que ahora ya soy cristiano. No, no te creo. O le hablas de Cristo y te va a decir, no, ahorita no. Después. Ahorita no, después. Ya no. Pero te das cuenta, entonces, mi hermano, el cristiano que está más en peligro es el cristiano que no hace las cosas para Dios en el momento que las tiene que hacer. Sino el cristiano que está en más peligro es aquel que dice, ay, después. Ahorita no. Lo hago después. Es que no he entendido, lo hago después, lo hago acá. ¿Y tú qué sabes? La vida es así, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Aleluya. Dice el verso 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, o sea, les decían una y otra vez, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El enemigo, esto significa ¿qué? Temor. El enemigo quiere meterte temor. El enemigo quiere meterte temor, pero la palabra me dice a mí, la palabra me dice a mí y me lo habla bien claro. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Haz las cosas de Dios. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, resístalo. En otras palabras, tú no vas a poder conmigo. Yo te pongo fuera. Yo oro por mi familia. Yo oro por mi hogar. Yo oro por mis finanzas. En el nombre de Cristo Jesús, yo cierro todo portillo. Yo cierro toda abertura. Aquí no entra el enemigo. Aquí no va a entrar ni por el internet. No va a entrar ni por la puerta. No va a entrar por ningún lugar. Ni por nada va a entrar aquí. Y cuando someteos a Dios, someteos a Dios. Someteos a Dios, dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Como todo cobarde, va a huir. Porque no va a poder contigo, no puede contigo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Hermano, quizás estás cansado. Hermana, quizás estás cansada. Quizás no has visto resultado. Quizás estás luchando y no ves resultados. Entonces eso te trae cansancio, eso te trae fatiga, eso te trae ansiedad. Hay personas, no sé si los has visto, que hasta me da cosa cuando les veo, hasta le hacen a las manitos así. Y le hacen así, y hasta le hacen así, y luego ya empiezan. Ay, ¿ahora cómo le hago? Esa es ansiedad, esa es ansiedad. ¿Y quién metió esa ansiedad? El enemigo. El enemigo pero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. Y que Él tiene cuidado de vosotros.
Y ahora dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Para llegar aquí a donde estoy, y cuando entramos en el evangelio, cuando dije que iba a servir al Señor, mi esposa estaba embarazada de Manuel. Me quedé sin trabajo. Los pies, entre medio de dedo y dedo, me empezaron a salir unas ampollas. Echaba agua, no podía caminar, no podía trabajar, no tenía trabajo. Y empezó el enemigo y le dije un día a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, me salió un negocio y lo voy a hacer. En un negocio no era bueno. Y me dijo mi esposa, no, Francisco, tú no vas a regresar atrás. Si es cierto que tenemos necesidad, pero te imaginas, si te agarran haciendo eso, me voy a quedar sin esposo. Tus hijos no se van a criar con un papá porque vas a estar en la cárcel. Mejor clama a Dios. ¿Sabes una cosa? Le dije, sí, es cierto. Nos arrodillamos mi esposa y yo. Y estuvimos orando. Y en esos días la llevo al hospital porque ya va a nacer Emanuel. Y cuando estoy ahí en el hospital, me llama por teléfono alguien. Y me dice, Francisco Toledo. Y le digo, sí. Pues me habló en inglés. Yo entiendo más el inglés de lo que hablo. Pero cuando me dijo, you looking for job? Y la primera palabra que salió de mi boca fue, hey guy, I don't know who you are, but it's not funny. Porque yo estaba pasando situaciones difíciles. Yo le dije, esto no es chistoso, esto no es cosa de que te rías. Yo estaba pasando problemas. Y me dijo, es que lo que pasa, ya me explicó, es que me dijo, la manager donde tú trabajabas te recomendó y tengo un trabajo para ti, si quieres empezar mañana mismo. Y dije yo, ok, ahorita me desquito. Y entonces le dije, ¿sabes una cosa? Mi esposa está aquí en el hospital y yo tengo que llevarla mañana a casa. Y solamente soy yo el único que, ella y yo los que podemos. Así es que si me quieres dar el trabajo, no voy a llegar. Y recuerdo que era un día jueves, puedo llegar el viernes. ¿Cómo te recuerdas tú cosas de 30 años? Yo recuerdo eso que le dije, voy a llegar el viernes a trabajar. Y me dijo él, ¿sabes una cosa? No te conozco, pero me caes bien. Yo soy una persona que a nadie le doy una oportunidad cuando le estoy dando una oportunidad más, me dijo. Y tú, me dijo, algo tienes. ¿Sabes por qué? Me dijo, ven el viernes entonces. A la entrevista y todo, porque era la misma compañía y pues ya estaban mis datos allá. Y una de las cosas que ya tenía en esa compañía trabajando, no sé si ya tenía prácticamente como 5 años y ya tenía señorío y cuando llegué me dijo, no vas a perder tu señorío, vas a seguir ganando más y te voy a dar más. Y sabes una cosa, me dijo, así, sacó las llaves, porque llegué como a las 3, 4, ya se habían ido todos los trabajadores, trabajamos a las 6, salíamos a las 2 de la tarde y cuando yo llegué a las 3 que llegué a la entrevista y agarrase un montón de llaves y me dijo, aquí están las llaves. De mañana en adelante tú eres el que abres el negocio y tú lo cierras. Hermano, Dios es real. Hermano, Dios es verdad. Él es real, hermano. Él no es mentira, Él es verdad. Estaba enfermo, no tenía trabajo, no tenía esto, no tenía el otro. Pero ¿cómo me llamó? ¿Cómo me dijo? Sin conocerlo ni nada, me habían recomendado. Ese es el Dios que yo creo. A ese es el Dios que yo sirvo. Por eso yo le sirvo a Dios. Entonces cualquier situación que me pase ahorita, para mí yo la veo pequeña comparada con las cosas grandes que pasé. Pero hay muchas personas que le llega la prueba y esa prueba que le llega no es para destrucción. Esa prueba que le llega es para edificación, para que se hagan fuertes.
para que desarrollen un carácter, para que cuando les venga la situación o cuando hermanos tengan problemas, ellos puedan ayudarle a los hermanos. Así pasó esa cosa. Entonces, cuando yo veo aquí esta enseñanza, yo veo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo la palabra de Dios. Dice, empezó Nehemías a hacer planes, a hacer estrategias. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Vemos familias levantándose en esta obra. Amén. Por si no querían decir amén, les dije para que me digan, ¿ok? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Todo tipo de defensa. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer la palabra. Aquí estoy viendo eso yo. Y dice el 14, entonces el ánimo fue de animar. 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Hermano, esta palabra para alguien, fuera el temor en tu vida. No sé a qué le tienes miedo, no sé con qué estás luchando, pero el Señor está diciendo en este día de hoy, no temáis delante de las fuerzas del mal, no tema. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead ¿por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Pelee por su familia, pelee por su descendencia, pelee por sus finanzas, pelee por su salud, pero no lo haga con su fuerza, hágalo con el poder de Dios. Estamos siendo atacados, estamos teniendo enemigos. ¿Sabe por qué? Porque estamos edificando en la casa de Dios. No se extrañe. Por eso es este mensaje así. Dice la palabra de Dios, el verso 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Hermano, la lucha que venga, el arma que se levante y lo que se está levantando contra usted, Dios lo va a desbaratar. Amén. Dios lo va a desbaratar. Dios lo va a destruir. Para Él no hay nada imposible. Y Él animó Él animó al pueblo. Y Dios dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. El enemigo no quiere que trabajes en la obra. Se volvieron al muro ¿a qué? A seguir reconstruyendo. Pero como estaban reconstruyendo, el enemigo, ¿qué hizo? Les llamó la atención, los distrajo. Pero cuando Dios se puso en la brecha y dijo, no toquéis a mis ungidos, no te metas con mis hijos, no te metas con mi pueblo. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de seguir alabando a Dios, de seguir buscando lo que estaban haciendo. Cada uno a su tarea, cada uno a su tarea. 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Yo veo cómo Dios está levantando en este lugar hombres que serán unos líderes en el día de mañana y que ya empiezan a ser líderes el día de hoy. Y veo cómo Dios los está levantando. Y veo cómo Dios les está dando gracia. Y veo cómo el pueblo los está buscando. Cómo se están reuniendo. Cómo están así. Estoy viendo todo eso. Yo digo, este es Dios levantando liderazgo. 17. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. En esta iglesia no queremos nada más que la gente sirva. No. En esta iglesia queremos que todos sirvamos, pero que también nos edifiquemos en la palabra de Dios. Y es lo que estoy viendo aquí, es lo que está diciendo la palabra.
Dice la palabra de Dios, 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Era parte de ellos la palabra, era parte de ellos. Estoy dándolo así, no dice eso, pero es lo que yo pienso. Dice, y así edificaban. Es con la palabra que nos vamos a edificar. Es con el servicio que vamos a agradar a Dios. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, porque habían problemas y entonces había alguien listo que podía decir, ok, cuando venga el problema vamos a avisarles a todos para que todos nos juntemos y para que todos estemos luchando en contra de la fuerza del enemigo. Dice el 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, hablándole a los líderes, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. No había ni viper, no había ni celular, no había nada de eso. Tenían que comunicarse de alguna manera. 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Él peleará por nosotros. Amén.